hermanos, les saludo en el amor del Señor. No sé si me escuchan bien. Si no me escuchan bien es que yo hablo bien, pero se me escucha mal. Ahí sí, parece. Ahí sí. Estoy medio viejito ya. Yo me escuchaba, pero le doy gracias al Señor por verles. Me tocó la tremenda bendición hoy día de exaltar su palabra. No esperen una predicación como la de Andy o la del hermano Eduardo, ¿ya? Pero antes que nada quiero agradecer al Señor porque yo me perdí 2 domingos, ¿ya? Que no los había visto, pero el domingo pasado me tocó ir al altar de la iglesia donde yo vengo y los hermanos les mandaron muchos saludos, así que se los entrego, ¿ya? Y se han cumplido por ahí. Les ama mucho en el Señor, están muy contentos de que yo pueda estar acá, medios enojados también por la transferencia que tuvimos que hacer. Fui porque fui a formalizar eso, algunos se enojaron conmigo, pero bueno, el Señor me puso acá, por 4 años más van a tener que soportar, así que era lo que se tenía que hacer, ¿ya? Quiero que busquen en sus Biblias, ¿ya? Un texto base que vamos a tener hoy día, que está en Apocalipsis 21, 19 y 20. Y le voy a pedir a mi hermana Gilda que lo pueda leer. No se hagan una idea equivocada, no vamos a hablar del Apocalipsis, ¿ya? Por si acaso, pero nos va a servir como texto base para lo que vamos a conversar el día de hoy. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornadas con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro y el tercero ágata, el cuarto esmeralda. ¿Hasta el 20? Sí. El quinto, ónice, el sexto, cornalina, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisobraso, el 11º, jacinto, y el 12º, amatista. Amén. Antes de comenzar a hablar, yo le había pedido a una hermana, ustedes la conocen bien, que nos pueda comentar un poco parte de su testimonio. Hermana Priscila. Bueno, el Pato me pidió que les contara un poquito cómo fue mi travesía antes de, o sea, en el proceso de mi trabajo, ¿ya? Para los que no saben, yo estudié en La Serena, pedagogía en música, pero nunca estuve tan así segura de lo que había estudiado, pero gracias a Dios me permitió terminar la carrera. Eso fue el año 2010 y en el año 2011 yo me iba a dar un tiempo porque me habían hecho la intervención quirúrgica y no tenía pensado trabajar todavía, me iba a dar un descanso que no lo había dado nunca. Pero me llaman una vez, un día X en marzo, un pastor, y me dicen que están buscando profesores para clases de religión en las escuelas. No sé si ustedes saben, pero Calama es una de las pocas ciudades de Chile donde los estudiantes de escuelas municipales tienen la opción de ir a clases de religión católica o evangélica. Y eso fue una lucha o un desafío que Dios le dio al corazón a algunos pastores en ese tiempo de varias denominaciones y ellos lo lograron, ¿ya? Y ahora somos una de las comunas referentes con respecto a eso de que todas las escuelas públicas tienen los niños la opción de clase de religión evangélica o católica. Pero en ese tiempo eso estaba recién comenzando. Y me invitaron a trabajar y dije, bueno, de hecho, clase de escuela dominical, luego voy a intentar. Y en el año 2011 comencé a trabajar en una escuela que era la Escuela República de Ecuador y fue un proceso bien complicado porque la escuela era una escuela con muchas dificultades a nivel social, había muchos pequeñitos atravesando mucha vulneración de derechos
Y eso fue muy impactante para mí, porque fue como que yo sentí que el Señor me abrió los ojos a esa realidad, que en realidad es bien extrema, que uno la conoce, la escucha, pero muy distinto es vivir, no estar ahí. Tenía poquitas horas y lloré harto, sentí harto lo que los niños estaban viviendo. Oré mucho también en ese tiempo por la escuela, en la iglesia igual oraba porque no le contaba con detalle, pero sabía que era difícil donde estaba trabajando. Me tocó ver muchas cosas violentas, pero también fue gratificante en el sentido de ver de que en medio de todo eso podía yo estar entregando palabras de esperanza a los niños y niñas. Bueno, trabajé un año ahí y la escuela se cerró por problemas que tenía y yo tuve que decidir irme a otra escuela. Y el Señor me permitió que escogiera y escogí la escuela de Kennedy que está acá arriba, en Chorrillos. Y empecé a trabajar en el año 2012. También al principio fue difícil, no fue fácil, porque no tenía muchas ganas de tener una profesora de religión evangélica. No estaba en los planes de la escuela y en realidad fue como una imposición. Así que comprenderán cómo me recibieron al principio. Pero bueno, fue lo que me tocó al principio y no tenía salita, tenía que hacer clases donde pudiera, luego se fueron abriendo los espacios. Y ya llevo 10 años, 12 años, 11 años, voy a cumplir este año ahí en la escuela y todo fue un trabajo de hormiguita. Como les digo, al principio fue difícil, no había mucha aceptación de la asignatura, la clase de religión ya es una asignatura que no se considera mucho más todavía es religión evangélica, no veía el propósito de que hubieran 2 clases de religión. Pero ahora todo ha cambiado, porque se valora mucho, ahora quieren que haya una religión evangélica. pero me he hecho buenos amigos, soy muy amiga también de las profes de religión católica, que eso no se daba, siempre había como rivalidades, yo nunca viví eso, gracias a Dios. Hay días que también me cuesta ser profe, no todo ha sido así, fácil, porque hay días que años que me he desanimado, pero el Señor ha permitido que esté ahí. Debo decir que no fue algo que yo busqué. Yo recibí esa llamada y dije, bueno, lo voy a hacer. No estaba para nada en mis planes, nunca imaginé que iba a estar desarrollando en esa área, pero el Señor tenía ese propósito para mí. No sé hasta cuándo va a ser, pero como aprendí el otro día, uno tiene que sumarse a la voluntad de Dios, uno tiene que moverse donde Dios se está moviendo, y en esa oportunidad Él me permitió que yo me sumara a ese tren. Raya para la suma, para no ser tan largo, es difícil, pero a la vez es fácil con el Señor. Una vez tuve una dificultad con uno de mis jefes y yo le dije, bueno, pero yo lo respeto, pero mi jefe real o mi ampliador es el Señor me puso acá. Yo lo valoro, usted lo bendigo, pero Él va a decir si yo sigo o no sigo, me voy o me quedo, porque Él me puso este trabajo, yo no lo busqué. Y ese trabajo ha permitido que yo me desarrolle en otras áreas, no solamente en el área de... También soy encargada de biblioteca, he hecho muchos cursos bonitos que tampoco estaban en mis planes que iba a desarrollarme en eso. Y el Señor lo ha permitido así. Entonces, creo que no puedo decir nada más que el Señor es el que, si uno se dispone, a veces sin tanta, así como sí, vale, sino que ya el Señor va moviendo todas las cosas cuando uno va buscando de lo que Él quiere. Y hay que dar paso muchas veces en escalones invisibles, pero ahí está el Señor. Y debo decir que hasta el día de hoy Él me ha ayudado y el sustento para mi vida, también para mi familia, que no aportó tanto, ha sido gracias a ese trabajo. Pero creo que eso es lo menos, como que he sentido que el Señor me ha respaldado en otras cosas con respecto a enseñar su palabra y bueno, ver cómo los niños aprenden, que es estar en primera fila en eso es muy gratificante. A veces todas son dificultades, pero ahí está el Señor, Él dota de lo que no le falta. Así que eso, Patricia. Amén. Damos gracias al Señor por el trabajo de la hermana Priscila y damos gracias al Señor por la vida de la hermana Priscila. Para no hacerlo largo, esta sería toda la predicación. No, hermanos, yo le pedí a Priscila que nos contara un poco, porque en uno de los cultos de oración, a los cuales quedan todos cordialmente invitados, ya somos miles, como dijo la hermana Fabiola el otro día en el WhatsApp, de a poquito vamos creciendo jueves tras jueves, jueves tras jueves. Créanme que para mí es emocionante, me da orgullo ser parte de la Iglesia del Sembrador del Loal. ¿Por qué?
porque al principio, cuando se hizo los cultos en hogares, fueron muy poquitos. Yo no fui a ese culto. Fueron muy poquitos y ahora somos aproximadamente 20, 25. Yo tengo siempre la mala costumbre de contar, así que por lo general cuando empiezan a llegar los hermanos yo empiezo 1, 2, 3, me pasa siempre, ¿ya? Creo que por eso la hermana Fabiola me eligió como secretario de la escuela dominical. Pero hermanos, en los jueves hay mover de Dios, en las casas o aquí en el templo hay mover de Dios. Hemos estado orando por cosas que el Señor responde siempre, siempre, siempre. Y en el caso de lo que nos contó Priscila, es muy relacionado con lo que yo quiero conversar con ustedes el día de hoy, ¿ya? De lo que quiero conversar es, yo le puse, y no es una predicación mía o un tema mío, lo escuché por ahí una vez y me llamó mucho la atención. Y cuando pasaron los nervios de que me dijeron que me hiciera cargo de la predicación del día de hoy, que no pude dormir en toda la noche, vino a mí, recordé esto y lo he hecho mío durante esta semana: ser precursores tipo rueda. Precursores tipo rueda. ¿Qué significa? ¿Qué es un precursor? Para empezar, para poder entender. Rueda creo que todos sabemos lo que es, pero ¿qué es precursor? Según una definición, ¿ya?, es alguien que precede a otra persona que es importante. ¿Para qué? Para promover las ideas de esa persona, las doctrinas de esa persona que se desarrollan en el futuro. ¿Quién es nuestro mayor precursor? Hermano Vigilio. Dios, Cristo, Jesús. Jesús es mucho precursor. Y no es algo que se me haya ocurrido a mí. La palabra de Dios lo dice así. Busquen su Biblia, Hebreos 6:20. A ver qué dice. Hermano Fabián, ¿qué dice Hebreos 6:20? Dice así: Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Jesús es nuestro mayor precursor. ¿Por qué? Porque Jesús nos abrió el camino. Él abrió el camino que estaba cerrado para poder tener salvación. Gloria a Dios por eso. Precursor, una palabra compuesta. Pre significa antes, cursor, carrera. O sea que un precursor es una persona que corre una carrera antes que otra. ¿Ya? ¿Cuál es el modelo que nosotros vemos bíblicamente? Jesús es nuestro mayor precursor, pero hay un modelo que siempre se nos viene a la mente, en Semana Santa sobre todo. ¿Cuál sería? Juan el Bautista. ¿Ya? Gloria a Dios porque me llamo Juan. ¿Ya? Pero Juan, vamos a Marcos 1, 2, 8. Le voy a pedir a mi hermano Noelio que lo pueda leer. ¿Por qué le pido que lo lean? Porque dentro de las cosas yo también soy viejito y veo un poco, así que vamos a revisar brevemente un poco cómo fue Juan el modelo ideal que aparece bíblicamente como precursor. Marcos 1 del 2 al 8. del 9 al 7. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de cabello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa
bautizado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Cuando vemos en Semana Santa estas películas, siempre nos muestran a un Juan el Bautista, obviamente en el desierto, vestido, como dice la Escritura, con piel de camello, con un cinto. Juan el Bautista es un precursor, porque él venía y tenía la misión de abrir caminos a alguien que venía mucho después que él, pero que era mucho mayor que él. Por lo tanto, podemos decir tres cosas de un precursor basado en lo que acabamos de leer de Juan. La primera, el precursor provoca un cambio, produce un cambio. Sea como sea, produce un cambio, hace algo distinto. Siempre nosotros debemos ser precursores, con un cambio positivo, con un impacto positivo, nunca en negativo. Un precursor tiene por meta final, como objetivo, cambiar la historia. Muchos de nosotros traemos una mochila como historia. A lo mejor venimos de algo muy malo, o no tanto. Pero que cuando conocemos a Cristo, esa mochila se hace liviana, cambia. Y lo que, como cantamos recién, lo que fue, quedó enterrado, quedó en el pasado. Por lo tanto, como precursores, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ya? Dejar esa mochila, botarla, olvidarnos, porque el Señor ya se olvidó. Si nosotros estamos constantemente recordando lo que fuimos, se nos va a hacer tan difícil el caminar. Y eso no quiere Dios. Nos cambia de una persona muerta en vida a una persona que tiene vida eterna. Por lo tanto, hermanos, dejemos esa mochila atrás. Si queremos ser un precursor y queremos generar ese cambio, como lo hizo Juan el Bautista, no podemos seguir como estamos. Muchos de nosotros, y yo lo he escuchado muchas veces, es que cuando nos dicen, oye, cambia esto. No, si yo soy así, ya no voy a cambiar, ya estoy viejo, ya sigo siendo así. Hermanos, en Cristo nosotros debemos cambiar todos los días, a cada instante. Debemos ser una persona que produzca un cambio positivo en los demás. Juan el Bautista venía de padres, no les voy a contar la historia, tarea para la casa para que la lean, pero él venía de padres que eran de linaje sacerdotal, ¿ya? Sus padres eran sacerdotes, por lo tanto yo me imagino a Juan ahí comiendo en su casa, dando la oración al principio por los alimentos, después, pero todo hecho de acuerdo a cómo eran sus padres, sacerdotes. ¿Pero Juan fue sacerdote? No. El primer cambio que produjo Juan, que de su familia de sacerdotes, que era sacerdotal, él rompió el esquema, produjo un cambio y él no fue sacerdote, sino que fue un profeta. ¿Ya? ¿Por qué hablé sobre precursores tipo rueda? ¿Qué es una rueda? Algo circular, algo que se le coloca a ciertas cosas para poder tener movilidad. Muy bien, hermano Eugenio, el hermano Ángel. Cuando usted se va a comprar un auto, hermano Noelio, cuando usted se compró su auto, ¿qué fue lo primero que miró? ¿Las ruedas? No. Nadie se fija en las ruedas. Nadie se fija en la rueda. A lo mejor el hermano Noelio se fijó en el auto, el color que tenía, que tenía asientos de cuero, pero en la rueda, ¡pucha!, pasaron desapercibidas. Pero son muy importantes, hermanos, porque las ruedas provocan movimiento.
las ruedas soportan el automóvil. Las ruedas aquí en Codelco, de los camiones gigantes, soportan ese tremendo peso con carga de mineral. Así es que un precursor rueda es importante. Segunda característica de un precursor. Un precursor produce ubicación. Raro el concepto, pero un precursor, si nosotros vamos a ser precursores, debemos ubicar al resto mirando para que puedan ver a Cristo en nosotros. Ese es nuestro mayor objetivo como ubicación, ¿ya? Y ahí vemos lo que yo les decía recién. Un precursor rueda, produce ubicación, porque produce ese movimiento. Un avión, tremendo aparato, tiene ruedas, y cuando está en el aeropuerto y quiere salir de ahí para poder llegar a su destino, primero tiene que moverse con las ruedas y después volar. Imagínense lo importante que son las ruedas. Un profesor como Priscila es un precursor. Ella llegó y aceptó ese trabajo y no fue para nada fácil. Pero hoy, gracias a Dios, ella fue la precursora de otros que llegaron. Ella tuvo que hacer el trabajo sucio. Ella tuvo que hacer lo que nadie quería hacer. Aguantar en un lugar que no era una sala. Quizás al sol, al frío. Y ahora mire dónde la tiene el Señor. Bien catalogada, con otros cargos dentro del colegio. Y más encima, pensando en los demás, hoy traigamos más profesores de religión evangélica. Gloria a Dios por eso. ¿Ya? Consulta. ¿Quién es usted? Si yo le pregunto a la hermana Mónica, ¿quién es usted, hermana Mónica? ¿Qué me responde? No lo sé. Si le pregunto a mi hermano Noelio, ¿quién es usted? ¿Qué me responde usted, hermano Noelio? Un hijo de Dios. ¿Sabe que cuando me preguntaron a mí una vez, ¿quién es usted? Me llamo Juan Patricio. Tendemos a, cuando nos preguntan quiénes somos, tendemos a responder, me llamo, pero si no me están preguntando eso, no te estoy preguntando cómo te llamas, te estoy preguntando quién eres. Cuando hablamos de un precursor que produce ubicación, lo primero que tenemos que pensar es lo que no somos. Yo no soy un profeta, pero sí soy un hijo de Dios que me gusta servir. El Señor nos capacita a todos con dones distintos y refuerza nuestros talentos. Hermano, busque su don. Pídale al Señor claridad en lo que usted es bueno. Para cuando usted le pregunten, ¿quién es usted? Yo soy un ministro de alabanza, con toda esa seguridad. Yo soy un predicador, yo soy un misionero. Y esta iglesia tiene todos esos dones en cada uno de nosotros. Solamente falta que nosotros le pidamos al Señor la claridad de nuestro don y proponernos en nuestro corazón el ponerlo al servicio para Cristo. Tercera cosa que produce un precursor tipo rueda. Si es rueda, produce avance. Si es rueda, produce movimiento. ¿Ya? Si es rueda,
un precursor va a funcionar bien. ¿Sabía usted que la rueda, para que funcione bien, tiene dos aspectos fundamentales? Primero, que sea redonda. Obvio, si queremos que la rueda avance, funcione, se mueva, tiene que ser redonda. No me imagino una rueda cuadrada, no me imagino una rueda que sea triángulo, porque imagínense una rueda cuadrada. ¿Cómo funcionaría? Como hace la hermana Fabiola, a tortazos, como dicen por ahí. Va despacito o cuesta mucho. Segunda característica de una rueda, tiene que ser firme, porque tiene que soportar un gran peso. Por lo tanto, un precursor tipo rueda produce avance, produce movimiento. No sé si han visto ustedes los que tienen automóvil, los que tienen vehículos, que cuando se les pincha el neumático hay una rueda de repuesto. Esta rueda de repuesto es distinta a las otras cuatro, por alguna razón, porque es una rueda de emergencia. Es una rueda en cual la llanta o el neumático permite una cierta velocidad que es distinta, es menor a cuando está la rueda normal puesta. ¿Para qué? Para que esa persona que tiene problemas con ese neumático se acuerde que tiene que cambiarla, se acuerde que tiene que repararla y que no puede hacer lo mismo con las ruedas normales. Un precursor tipo rueda no puede ser una rueda de emergencia, tiene que ser una rueda normal. Así que, hermanos, les invito a esta hora a pensar cómo vamos a avanzar este año como iglesia. La iglesia no es este templo, la iglesia somos todos nosotros. Por lo tanto, este año, ¿qué queremos como iglesia? ¿Cómo queremos avanzar? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Queremos tener un templo de 2 pisos? ¿Queremos tener una membresía de 500 miembros? ¿Cuál es su sueño particular para que esta iglesia crezca? ¿Qué queremos soñar? Y los invito a que ese sueño usted lo pueda canalizar con los encargados de la iglesia, con quienes nos dirigen, con quienes nos llevan. El sueño que tengamos no es ridículo. Pídale al Señor el sueño para este año, pero usted también comprométase. Comprometámonos todos a que ese sueño se pueda hacer realidad. Pero no se va a hacer realidad si usted no es un precursor tipo rueda. Usted tiene que abrir camino. A lo mejor le va a tocar estar, por dar un ejemplo, si yo digo, abramos el templo todos los miércoles, yo tengo que estar dispuesto a venir los miércoles. Porque si yo digo abramos el templo los miércoles y que los demás lo hagan, no sirve mucho. Yo me tengo que comprometer. Usted se tiene que comprometer. ¿Quiere ser usted un precursor tipo rueda? Los invito a que todos seamos un precursor y cambiemos las cosas. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno, eres fiel. Señor, a pesar de todo lo que nosotros podemos fallar, tú siempre estás ahí con nosotros. Señor, a esta hora te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo, por lo que haces y por lo que vas a hacer con esta iglesia aquí en Calama. Gracias, Señor, porque hasta aquí podemos decir que tú nos has ayudado y siempre, siempre vas a estar con nosotros. Señor, ayúdanos a pensar en lo que en esta hora hemos podido conversar. Ayúdanos a definir, a buscar nuestros dones para ponerlos a tu servicio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga.